a todos los que estéis viendo este vídeo, claro. Bueno, a petición de varios de vosotros, voy a hacer en este pequeño vídeo un resumen o explicar brevemente la estructura del examen de lengua y literatura que se realizará durante las próximas semanas. Antes de empezar, voy a utilizar la pizarra digital que usamos en clase para saber qué contenidos entran en el examen. Este año lo tenemos muy fácil. Si estoy en el aula virtual de lengua, bajo hasta el índice de botones y pulso en programación del curso. Y ahí selecciono el PDF con la secuenciación de mi grupo correspondiente. Vamos, por ejemplo, escoger el de campo real. Y una vez que se descarga el PDF y lo abro, pues en esa secuenciación que espero hayáis estado utilizando durante el curso, en la que cada sesión, en la que para cada sesión se identificaba el contenido que se iba a trabajar, mirando eso, lógicamente sabéis cuáles son los contenidos que entran en el examen, ni más ni menos, ¿vale? Es decir, todo lo que entra, todas las preguntas del examen de lengua y del examen de literatura se tomarán, el contenido se tomará de aquello que viene reflejado en esta secuenciación temporal. Por lo tanto, no hay que ir muy lejos, sino acudir a lo que estamos diciendo. Vale, pues vamos a la pizarra, como digo, para ver cómo es la estructura. De un lado vais a tener el examen de lengua. El examen de lengua contiene unas 6 preguntas, 6, 7 preguntas que van a evaluar el conocimiento que tenéis sobre los contenidos más importantes que hemos estado viendo. Pues bien, de esas preguntas, 3, al menos, van a hablar o van a versar sobre los tipos de texto que hemos estado viendo a lo largo de estas tres primeras unidades, ¿no? 3 preguntas sobre tipo de texto. Evidentemente, de esas 3 preguntas, una será la redacción, que se os pedirá unas 80 palabras máximo, no mucho más. Es decir, que la redacción puede ser o sobre una narración, o sobre una descripción, o sobre un texto prescriptivo. Otra pregunta tendrá un texto para trabajar con él, un texto que habrá que leer y habrá que hacer un pequeño análisis guiado por las preguntas, ¿no? Es decir, yo te doy el texto, por supuesto, hay que tener en cuenta que siempre hablamos de dimensiones asequibles y adaptadas al tiempo, y ese texto tú lo tendrás que leer, lo tendréis que leer y analizarlo de acuerdo a una serie de preguntas que yo te redactaré, yo te iré indicando, ¿no? Por supuesto, igualmente la respuesta a esas preguntas no implicarán párrafos enteros, sino que será identificar una palabra, escribir una frase, algo de ese tipo. Y la tercera pregunta versará, pues, de forma más general sobre el tipo de texto que quede, lógicamente, y podrá ser a lo mejor un verdadero o falso, o elegir la respuesta correcta, etcétera, ¿vale? Pero ahí no habrá que escribir, ¿no? Sino que será más bien de ese tipo, verdadero o falso, con una respuesta correcta. Vale, pero de manera que 3 preguntas versarán sobre los tipos de texto. Una pregunta, la última concretamente, versará sobre el análisis sintáctico de los sintagmas. Es decir, la última pregunta contendrá 5 sintagmas, ¿vale? Que tendréis que analizar de acuerdo a cómo lo hemos estado haciendo en nuestro, como hemos estado haciendo hasta ahora en la clase, ¿no? Es decir, pues con las cajitas, indicando núcleos, etcétera, etcétera. Y esta será la pregunta que cierre el examen, la parte de lengua del examen, ¿vale? Y las que quedarán, pues es decir, entre 2 o 3 preguntas más, hasta llegar a 6 aproximadamente, siempre puede haber una más, una menos.
será de contenido variado e igualmente el tipo de preguntas, la forma, la estructura de estas preguntas serán también como la que hemos indicado última de tipo de texto, ¿no? Es decir, verdadero o falso, clasificar palabras, buscar una palabra concreta en una frase, de ese, más o menos de ese tipo. Es decir, preguntas en las que no hay que escribir o redactar. Algo, alguna cosa, alguna idea y demás, ¿no? O en todo caso, si hay que escribir algo, una pequeña frase, unas palabras, ¿vale? Esto hacen, como digo, esas preguntas de la parte de lengua del examen. Tres preguntas sobre los textos del tipo que hemos visto, la última, la que cierra el examen de lengua, el análisis sintáctico, y el resto, dos, tres, siempre puede ser una más, siempre puede ser una menos, de contenido variado de cualquier otro de los elementos, de cualquier otra de las de los, pues eso, ¿no? De los contenidos, de los aspectos que hemos ido estudiando a lo largo del curso, ¿no? Que hay unos cuantos. Y repito, esas últimas que entran dentro de este contenido variado son del tipo de elegir la respuesta correcta, verdadero o falso, clasificar palabras, identificar palabras en una frase, etcétera. Esto sería en cuanto al examen de lengua, ¿no? Junto con el examen de lengua y a continuación, y siguiendo, pues si es necesario en el mismo folio, pero claramente indicado por separado, este sería el examen de literatura. Bueno, mejor dicho, la parte escrita del examen de literatura o la parte escrita en clase del examen de literatura, porque recuerdo que el examen de literatura se compone de dos partes. Una, todos los tres ejercicios, o los ejercicios que habéis estado entregando a lo largo de este primer trimestre, uno por cada unidad, eso es un 40% de la nota del examen de literatura, ¿vale? Es decir, ese 40%, los ejercicios de cada unidad. Es decir, había un ejercicio por unidad, es decir, en total tres ejercicios. Pues eso es el 40%. La evaluación, recordad que es entregar los ejercicios, se revisan y se anotan en vuestra ficha virtual. Ya tendréis ahí la primera parte o esa parte del examen de literatura. Y la otra parte, la que constituye el 60% del examen de literatura, es pues este ejercicio escrito en clase. Esto que estoy diciendo aquí, pues no es ninguna novedad, porque esto ya se explicó en la clase cero, lo tenéis también dentro de la ficha de información general sobre el curso, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está de más recordarlo ahora, ¿vale? Con la nota que saquéis del ejercicio escrito en clase, más a la que se le sumará ese 40% que se deduce de los ejercicios entregados por cada unidad, tendremos la nota del examen de literatura. Esa nota del examen de literatura será media, un 40%, con la nota del examen de lengua, 60. Y esa media que se obtenga, esa nota total, será la nota del examen de literatura y de lengua. ¿Vale? Bueno, eh, ¿cómo es ese ejercicio escrito en clase de literatura? Es decir, ¿cómo es ese examen de literatura que se hará ese mismo día junto con el de lengua? Bueno, pues habrá tres preguntas. Lógicamente, una por cada movimiento, ¿no? Por cada pues, movimiento literario, ¿no? Que hemos estado viendo en este trimestre. Es decir, habrá una del romanticismo, una de la ilustración y otra del realismo-naturalismo. Una por cada movimiento literario. Pues bien, de esas tres, una de las preguntas tendrá varios apartados. Es decir, que habrá que responder varias cosas, normalmente dos o tres apartados. E irá acompañada de un texto que habrá que leer. Y lógicamente, a partir de ese texto o textos, porque pueden ser dos textos pequeños o uno más grande, a partir de la lectura de ese texto, es que habrá que responder a unas preguntas, es que habrá que responder a una actividad, ¿vale? Entonces,
Una de ellas, es decir, uno de los tres movimientos, tendrá una pregunta un poco más extendida, en la que hay varios apartados, donde se trabajarán, donde se os preguntarán, donde habrá que hacer actividades relacionadas con un texto o con, como mucho, un par de textos. ¿Vale? Lógicamente, de las tres, esa será la que más valga, porque es, digamos, la que tiene mayor extensión. Las otras dos, la que correspondan y a los otros dos movimientos que quedan, ¿vale? Pues serán ya preguntas que no tendrán, solo habrá un apartado, es decir, no tendrá subcategorías, subapartados, y serán preguntas, pues, del tipo verdadero o falso, o de elegir la respuesta correcta, o clasificar algún tipo de información o algún tipo de palabra. Es decir, no habrá ya que redactar. Lo poco que haya que redactar, en cuanto a una frase, frase y media o demás, será en la pregunta del movimiento que vaya acompañado de un texto o de un par de textos. ¿Vale? Por lo tanto, tres preguntas en el apartado de literatura, una por cada movimiento, además estará perfectamente distinguido, separado en el enunciado, etcétera. Una para el romanticismo, otra para el naturalismo, realismo y otra para la ilustración. De esas tres preguntas, una, es decir, la de un movimiento, será como, digamos, doble, porque tendrá varios apartados, dos o tres como mucho, en las que habrá que analizar uno o dos textos, siguiendo, lógicamente, pues unas preguntas o unas indicaciones que yo os daré. Cuando digo análisis, no es que habrá que escribir mucho, no, una frase y media. Mientras que las otras dos preguntas que queden, las de los otros dos movimientos, serán del tipo verdadero o falso, elegir la respuesta correcta, clasificar unas palabras, etcétera. Y así se compondrá, y de esa manera se compondrá el examen de literatura. Bueno, pues solo me queda, después de esto, desearos suerte, que seguro que la vais a tener. Eh, si habéis estado trabajando, como me consta que muchos de vosotros que estáis viendo el vídeo, habéis estado trabajando, también muchos de vosotros habréis estado en clase, otros no, pero también habréis estado trabajando, es decir, un poco toda la casuística de un grupo como el nuestro. Como digo, repasar, siempre recordar, no estudiando de memoria, estudiando los elementos más esenciales, las ideas generales, especialmente en literatura, esa lectura comprensiva que hemos dicho tantas veces. Y si de aquí al próximo, a la fecha próxima de vuestro examen, tenéis dudas o queréis preguntar cualquier cosa, ya sabéis, a través de la mensajería del aula virtual, del servicio de mensajería del aula virtual, a través del correo electrónico o en un caso pues que veáis que fuera de urgencia o que fuera necesario, mediante petición y concertando un momento concreto en el que nos venga bien tanto a vosotros como a mí, incluso una videotutoría o una videoclase para responder a esas preguntas o esas dudas. Pues nada, hasta muy pronto. Y bueno, me gustaría decir, nos vemos en los bares, pero no, nos vemos en el examen. Hasta entonces, un abrazo.